SUDEC. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta edición de Medio SUDEC, el programa editorial donde convergen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción y donde cada semana analizamos los hechos más relevantes de la agenda noticiosa para las regiones de Ñuble y Biobío y también obviamente las noticias del país, pero siempre con una bajada regional. Como siempre, saludamos a nuestro panel. Tenemos a Tabita Moreno, directora de Comunicaciones y directora del Diario de Concepción. Hola, Tabita, buenas noches. Hola, Francisco, buenas noches. Hola, Paz. Hola a todas las personas que nos están viendo a través de TVU, de las pantallas de TVU. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que estamos llevando en conjunto los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción. Muy buenas noches. Saludamos también a Paz Moraga Sabac, directora de Radio Universidad de Concepción. Hola, Paz. Hola, Francisco. Hola, Tabita. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos y bienvenida. Y ojalá que estén todos bien, la verdad, con esta semana que hemos tenido lluvias, millones de lluvias. Así que esperamos todos en este panel que todos nuestros televidentes estén muy bien con estos temporales. Bien, para comenzar vamos a ver la pauta que tenemos para esta edición, los titulares, ¿no es cierto? A ver, hoy tenemos los avances, como siempre, de las comisiones del proceso constitucional. También vamos a ver nuevas comisiones impulsadas por el gobierno. Tenemos dos, la Comisión Asesora contra la Desinformación y también la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, ¿no es cierto?, que fue lanzada la semana pasada. Y vamos a concluir, ¿no es cierto?, con la segunda etapa de nuestro programa, con un entrevistado, y vamos a analizar los efectos del sistema frontal que vivimos y el origen justamente de este fenómeno que es inusual, pero que de acuerdo a las proyecciones de expertos y a todo el conocimiento que se ha generado en torno al cambio climático podrían ser más frecuentes y para eso debemos estar preparados. Así que se viene también un segundo bloque muy contingente. Y comenzamos con los avances de las comisiones en el proceso constitucional, tarea que nos hemos dado, ¿no es cierto?, en cada programa para ir revisando los avances y los contenidos que va abordando esta instancia, ¿no es cierto?, de este segundo proceso constituyente que tenemos en marcha en nuestro país. Y comenzamos con la función jurisdiccional y los órganos autónomos, que te tocó a ti, Paz, ¿no es cierto?, en la pauta. ¿Qué novedades hay allí? Bueno, conversábamos nosotros antes de comenzar el programa que la verdad todas las comisiones, la verdad es que están en proceso de conversación, de tener invitados para abordar distintos temas. Yo les quiero contar que en el caso de la función jurisdiccional y órganos autónomos, durante la semana pasada, donde se celebró la última sesión, tuvieron invitado al académico José Luis Jara, para hablar sobre la Contraloría General de la República, tema muy importante y trascendental en nuestra Constitución, y además estuvo invitado Andrés Tagle Domínguez, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, para hablar sobre justicia electoral y servicio electoral. Contarle a todos nuestros televidentes que toda la información que nosotros estamos comentando acá, nosotros lo comentamos obviamente, pero toda la información quizás más dura, si ustedes se quieren enterar, pueden entrar a la página consejoconstitucional.cl, donde están todas las comisiones, donde están los videos, donde están las actas de cada una de estas reuniones que hay semanalmente en el Consejo. Así es. Y en tu caso, Tabita, te tocó Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, ¿no? Sí, esa comisión. Efectivamente, como decía Paz, en este minuto las comisiones están recibiendo a expertos para discutir sobre el anteproyecto de constitución que se recibió desde el Comité de Expertos. Y en el caso de la Comisión de Derechos Económicos y Ambientales, para esta semana se tienen programadas, por ejemplo, recibir las exposiciones de expertos en el área de educación, expertos en el área de la salud mañana, y para el jueves se espera recibir a expertos en medio ambiente. Entonces, en definitiva, lo que están las comisiones en esta semana y en lo que han estado la semana pasada también es recibiendo a expertos para conversar los distintos tópicos que aborda el anteproyecto que se desarrolló en el Comité de Expertos.
Bien, lo mismo ocurrió en la Comisión Sistema Político, Reforma Constitucional y Formas de Estado, que fue la que me tocó revisar a mí. Y efectivamente hay un desfile de especialistas, incluso en la última sesión de esta instancia participó Raúl Canosa, un experto español, que fue bastante consultado por los consejeros y consejeras asistentes, particularmente en el tema de la descentralización. Esta vez recordábamos que en las primeras sesiones el tema del presidencialismo y de la fragmentación partidaria, digamos, o la atomicidad de partidos, se había tomado, por así decirlo, el debate. Esta vez fue la descentralización y hubo, como les decía, hartas consultas a este experto, particularmente en cómo se habían resuelto, por ejemplo, en España, esta relación Estado central-regiones. Sabemos que ellos tienen un régimen que es cuasi federal, digamos. Entonces, sin embargo, hubo miradas, digamos, bastante interesantes para aquellos que van siguiendo el tema de la transferencia de competencias desde los niveles centrales a regiones, a partir de la exposición de otras experiencias y también de la aclaración de algunos conceptos, que lo que da cuenta, por una parte, del interés de los consejeros y consejeras por saber más sobre este tema, pero también que tienen bastante por conocer, o sea, y por eso quizás que estamos viendo en todas las comisiones este desfile de expertos que son bastante interesantes por lo demás, los videos que se están colgando, porque cada uno lleva una presentación donde analiza, por ejemplo, el sistema político chileno. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, es bien interesante. Pero aún no se entra en materia. O sea, exacto, aún no se entra en materia. De hecho, en la Comisión de Derechos Económicos recién la agenda habla de esta semana, de este desfile de expertos en distintas áreas. Entonces, efectivamente, aún no se entra en materia. Y para cerrar el tema de descentralización, esta semana, la semana pasada se escuchó a este experto español, Raúl Canosa. Se escucharon también algunos profesores de Derecho Constitucional de universidades de Santiago, particularmente Universidad Andrés Bello, Finisterra, pero no hemos escuchado hasta ahora expertos de regiones, que son, diría, no solamente por el asunto de la representatividad, sino que es en regiones también donde se ha desarrollado el mayor debate. Y me parece que la mayor profundidad de análisis. Entonces, y que además es una de las críticas a la composición del comité de expertos. Exacto. Entonces, seguir con atención este componente, digamos, de lo que corresponde a esta comisión en particular y en concreto en la temática de descentralización, a ver si llegan justamente estas voces regionales y también se consideran las opiniones de representantes de la sociedad civil. Recordemos que la semana pasada también Chile Descentralizado entregó una propuesta a esta comisión para que sea analizada y discutida. Así que esperamos que esta representación de la intelectualidad, digamos, de regiones, de las casas de estudio y de organizaciones de la sociedad civil también se puede hacer presente. Y finalmente tenemos la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad, Paz? Sí, bueno, siguiendo la misma línea con esta invitación principalmente de académicos y académicas, en la sesión número 6, que también fue celebrada la semana pasada, se recibieron a académicos invitados para hablar sobre el capítulo 1, sobre fundamentos del orden constitucional, del anteproyecto de propuesta de la nueva Constitución, y ahí estuvieron el señor, entre otros, porque son varios, José Luis Sea Egaña, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, el señor Salvador Millaleo Hernández, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y la señora Yanira Zúñiga Añasco, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Ahí también, como vemos, también hay un interés también de descentralización, de tener a distintas universidades dentro de estas invitaciones, digamos, a los académicos para interiorizarse más y poder tener un documento finalmente robusto. Qué bueno que allí en esa comisión sí aparecieron sí, voces regionales. Oye, para cerrar este segmento de seguimiento del trabajo de la Comisión Constituyente, recordarle, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia que en materia de participación ciudadana ha comenzado el periodo
de respaldo, ¿no?, de las iniciativas populares de ley, o sea, las iniciativas popular de norma. Iniciativas populares de norma tienen que juntar un total de 10.000 firmas en 4 regiones. Hay un alto número, se presentaron más de 2.000, entiendo que clasificaron alrededor de 400. Y esas son las que están buscando patrocinio. Tienen hasta mediados de junio para obtener esas 10.000 firmas en 4 regiones, así que eso es también en materia de participación ciudadana lo que tiene vigencia o es más relevante hoy. Sí, justamente dentro del proceso, o sea, en paralelo a las comisiones que están presentando o recibiendo a expertos en el marco del proceso constitucional, justamente lo que tú planteas, Francisco, la Secretaría de Participación Ciudadana está trabajando a full para que efectivamente toda la ciudadanía se incorpore y participe en este proceso a través de los 4 mecanismos de participación que tiene. Y lo que tú mencionabas, las iniciativas popular de norma, para el caso específico de Biobío, Biobío presentó 29 iniciativas popular de norma ante el Consejo Constitucional. Entonces, entre todo este entramado de iniciativas, y en el caso de las universidades, la red de universidades G9, que agrupa las instituciones de educación superior públicas pero no estatales, también están presentando una iniciativa y en este momento están convocando para juntar las 10.000 firmas en esta iniciativa popular de norma. Bien, bueno, recordar que estas iniciativas pasaron antes por una comisión de admisibilidad, entonces no llegaron todas porque hubo muchas más. Exacto. Llegaron las que de alguna forma, bueno, tienen coherencia, estructura y una solidez, digamos, argumentativa para estar en esta etapa del proceso. Bien, bueno, pasamos ahora a la otra parte de nuestra pauta de contenidos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lanzamiento de comisiones, presentación de comisiones, 2 instancias diferentes. Tenemos una que es la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que fue lanzada justamente la semana pasada. Alcanzamos a mencionarla solamente en el programa porque era el otro día, ¿no es cierto?, de la edición anterior de Medios UDEC. Y es una instancia justamente convocada por el gobierno, que es parte finalmente de esta estrategia, ¿no?, de alguna forma de abordar el conflicto, el llamado conflicto mapuche, y además generar seguridad ciudadana, paz, digamos, en el territorio, incluyendo también obviamente a la población no mapuche. Esta comisión está formada por 8 o 9 integrantes, 9 integrantes, 8 integrantes. Está el abogado y senador por Araucanía, Francisco Huenchumilla. Era evidente que él iba a estar porque sabemos que es alguien que tiene una alta representación en el territorio y buena llegada también con el mundo público y privado. Está también Alfredo Moreno, quien fue exministro de Obras Públicas y también de Desarrollo Social de Sebastián Piñera y quien dejó también un buen recuerdo en la zona por uno de los intentos más serios que se hizo en la administración de Piñera, al menos, por abordar este tema. También tenemos a la senadora Carmen Gloria Aravena, de Araucanía. En el caso de Biobío, representantes de Biobío está Gloria Cayupe y Adolfo Millabur. Bien, y también tenemos a Sebastián Navillán, que es un dirigente social y político mapuche, y Emilia Nullado, quien es presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Malleco. Y ahí creo que... y Juan Pablo Lepín, que es de Araucanía también y que es jefe de gabinete del gobernador gobernador regional Luciano Rivas. Con eso creo que se completa esta comisión que tiene como secretario ejecutivo a Víctor Ramos, quien es también el encargado nacional del Plan Buen Vivir. Recordemos que Plan Buen Vivir, después el plan de seguridad y ahora esta comisión son como las 3 instancias, ¿no es cierto?, que está impulsando el gobierno con este objetivo de lograr paz, entendimiento, restitución de tierras en la Araucanía. No sé qué les parece a ustedes. Yo creo que es uno de los esfuerzos más fuertes que se ha hecho en el último tiempo por todo lo que abarca, ¿no? Sí. Yo creo que es una instancia que a todos nos provoca un poco de... no sé si alegría, pero ver algo que se comienza a formar de manera más estructurada quizás. En nuestra pauta de Radio Universidad de Concepción tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gloria Cayupe y sus palabras la verdad es que son bastante claras. O sea, ella
señala que se necesita ya a esta altura aunar las voluntades y que se otorgue el diálogo, o sea, se le otorgue al diálogo el valor que tiene en definitiva y poder efectivamente sentarse a conversar y tratar ya de, no sé si de solucionar, pero ya de encaminar una solución a lo que estamos viviendo ya hace mucho tiempo. Sí, justamente en vistas del diálogo, quizá uno de los mayores obstáculos que tiene esta comisión es que los sectores en conflicto se sientan efectivamente representados por quienes integran esta comisión y validados para esta instancia, que es en definitiva una representación para entablar este diálogo. Entonces, ahí habrá que ver si efectivamente existe ese sentirse representados por quienes están en la comisión. Hasta ahora las señales son positivas, pues desde el mundo político al menos se han visto declaraciones de respaldo desde todos los sectores, incluyendo los más extremos, que podrían ser, ¿no es cierto?, el Partido Republicano, más a la derecha, como desde la izquierda el Partido Comunista también. También desde el empresariado. Así es, se ha visto, sí. De hecho está representado el sector forestal en esta mesa de trabajo. De modo que justamente tiene un buen arranque, ¿no? Esta instancia, por esta representatividad, por el ánimo también. Y bueno, no le va a tocar fácil, se dieron hasta fines del próximo año para entregar finalmente una propuesta. Interesante si es que hay conciencia, y estaba leyendo algunas cosas que, por ejemplo, de que diagnósticos hay suficientes ya como para hacer uno más, digamos. Entonces, se va a ganar tiempo, también creo que no se van a diluir esfuerzos, digamos, por ejemplo, en lo que señalábamos de estar haciendo diagnóstico y ese tipo de cosas, sino que ir más como a materia de soluciones. Y seguramente, como esto no sabemos que no conforma a todos o no es funcional a los objetivos, digamos, de algunos sectores, también van a encontrar seguramente algunos tropiezos, algunas zancadillas, algunos hechos, digamos, que también intenten como alterar la paz y el ambiente, digamos, que se está generando. Así que va a haber que esta unidad, digamos, o afán de unidad se va a ver sometido a varias pruebas seguramente durante los próximos meses. Claro, porque hay temas delicados que abordar, como por ejemplo la restitución de los terrenos. Se hablaba de tomar uno de los tantos ejemplos internacionales quizás que se puede ver, pero quizás puedo pecar de ignorancia, perdón. El caso de Nueva Zelanda, con el pueblo maorí, que el gobierno regional fue hace un par de semanas y es una de las experiencias que por lo menos nombran que quizás se pueden seguir los pasos, pero que claro, son experiencias que tienen una data o que vienen trabajando hace muchísimos años. Así es, tendrán que combinarse aquí seguramente una serie y flexibilidad también de las aspiraciones de distintos sectores. Experiencia internacional hay bastante, pero lo más importante sin duda es la intención, el ánimo, la voluntad de los distintos sectores de avanzar y ceder, reitero, a partir de ciertas ideas que pueden ser que aparecen hoy muy rígidas, pero que va a ser necesario para justamente cumpla el objetivo que se busca, es tener esa flexibilidad en las distintas materias que se abordan, porque no solamente restitución de tierra, sino que también hay otros aspectos que son relevantes. Bien, pasemos entonces ahora a la otra comisión, Tabita, la Comisión Asesora contra la Desinformación. Efectivamente, también la semana pasada se conoció de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Lo interesante ahí es que se conoció de esta comisión a través de una publicación en el Diario Oficial. No fue un anuncio oficial desde la presidencia, sino que una publicación en el Diario Oficial. Y esta comisión de Asesora contra la Desinformación, de hecho, lo que se conoce hasta ahora es que estará a cargo del Ministerio de Ciencia, pero no se sabe quiénes la conformarán, solamente se conoce que en julio se anunciará, durante el mes de julio, tampoco tenemos una fecha específica, pero durante el mes de julio se anunciará quiénes compondrán esta Comisión Asesora contra la Desinformación. Ha tenido muchísimas críticas de diversos sectores, especialmente del sector de la oposición, esta comisión.
o la creación de esta comisión, que acusan riesgos como la instrumentalización política del gobierno o de los gobiernos de turno, de cualquier gobierno de turno, pero a ello salió la misma ministra Aysén Echeverry del Ministerio de Ciencia a aclarar que esta comisión no se entrometerá o no definirá qué es cierto, qué no es cierto, qué es verdad, qué no es verdad. Tampoco se entrometerá en los contenidos de los medios de comunicación, señalaba ella, ni tampoco en los mecanismos de regulación. De hecho, ella era muy clara en indicar que esta es una comisión académica o de investigadores, investigadoras a nivel nacional, quienes van a estar dedicados a analizar y a comprender, ayudar a toda la ciudadanía a comprender el fenómeno de la desinformación, que es un fenómeno que se plantea como global, que efectivamente ocurre a nivel global y que estaría afectando a la democracia o que estaría incidiendo directamente en el debilitamiento de la democracia a nivel global. Paz, ¿tú qué te parece la creación de esta comisión? ¿Se justifica? Mira, yo partiría, la verdad, yo creo que nos pasa un poco a todos los que estamos involucrados en los medios de comunicación, que valga la redundancia, faltó una comunicación. O sea, esto de que aparezca un decreto y después tener que explicar que el decreto no se trata de, por ejemplo, una intervención de contenido de los medios de comunicación, se podría quizás haber evitado con otro tipo de orden de cosas, digamos, ¿no? Ahora, todo lo que tiene que ver con el fact-checking, con las noticias falsas, todo lo que ha pasado por redes sociales, que lo hemos visto durante las elecciones, durante catástrofes, lo hemos visto ahora, sí. Y que es algo que está constantemente, no solamente en el ámbito político, sino que incluso en la vida privada de las personas. Sí, yo creo que es algo necesario, pero también creo que es algo delicado. Por lo tanto, tiene que ser algo, un proyecto, lo que se vaya a armar, que especifique muy bien de lo que se va a tratar. Ahora, yo no sé si personalmente quizás me parecería una comisión dentro de un ministerio. Es como, no sé, ahí yo creo que yo pensaría quizás en una comisión externa, si se quiere hablar particularmente eso. Es que probablemente sea una comisión externa. Es una comisión externa, pero lo que la ministra explicaba es que ¿por qué está en el Ministerio de Ciencia? Porque es el Ministerio de Ciencia el que crea la vinculación entre la investigación, lo que produce la investigación o la generación de conocimiento y quienes desarrollan o generan las políticas públicas. Entonces es un actor mediador, en el fondo, claro, el ministerio. De hecho, la misma ministra decía, entre comillas, no se trata de un organismo que busque controlar a los medios de comunicación ni horadar la libertad de expresión. Ella señala que la comisión está definida para comprender el fenómeno social de la desinformación. Claro. Ahora, hay países europeos, por ejemplo, Francia, creo que en el 22, en el 2021, hizo, entre comillas, algo similar, pero que iba muy encauzado a las redes sociales. O sea, como que las redes sociales también se hicieran cargo de eliminar o de hacer seguimiento de las cuentas que son, en definitiva, que generan esta desinformación finalmente. Entonces sería interesante saber o después profundizar más respecto al tema. Yo creo que es necesario, o sea, el tema de lo que sucede en redes sociales ya raya o ya pasó la línea de la gravedad, o sea, es algo que a todos de una u otra manera nos complica, incluso a los propios medios, digamos. Así es, de hecho se ha convertido en una bandera para enarbolar, ¿no? Justamente en general, pero particularmente en contextos difíciles. Tú citabas, por ejemplo, catástrofes, ¿no? Yo creo que todos los aquí presentes tenemos las métricas de nuestras plataformas y podemos decir con certeza de que los últimos días han subido, o sea, las visitas a nuestros medios han subido significativamente. Porque justamente en situaciones complejas la ciudadanía busca medios de comunicación acreditados, profesionales, digamos, y reducir esta posibilidad de noticias falsas o contenidos, digamos, que no se ajustan completamente, digamos, a la realidad. Y eso finalmente
para los medios de comunicación es un atributo, pero claro, tiene esta permanente tensión con esta competencia desleal, por así decirlo, de noticias falsas o noticias a medias. O del alcance de las redes sociales. Justamente. Hace poco salió el último reporte de noticias de Reuters. Y ese señala que las comunidades, las audiencias siguen consumiendo y consultando noticias principalmente a través de redes sociales, más que a través de los medios de comunicación, pese a que se continúan consultando los medios de comunicación, pero cada vez los usuarios utilizan muchísimo las redes sociales para informarse y además los vínculos personales. Y los vínculos personales implica recibir informaciones a través de WhatsApp, a través de las cadenas de información que muchas veces son cadenas falsas y que ya sabemos lo que generan porque hemos tenido ejemplos concretos en catástrofes, en situaciones complejas, cuando recibimos un mensaje falso a través de un amigo, un familiar, vía WhatsApp, por ejemplo. O cómo también a través de justamente la manipulación de la información se puede incidir en procesos políticos, que justamente uno de los objetivos que se busca, ¿no? Que es el de medir de alguna forma el impacto que la desinformación genera en la calidad de la democracia, y por eso también se propone alfabetización digital. Exacto. Asociado también a educación cívica y la adopción de buenas prácticas internacionales. Yo creo que la experiencia comparada va a servir bastante para nuestro país. Ahora, sin perjuicio de esto, seguramente vamos a seguir hasta que no se defina bien la conformación. Exacto, sí. Y haya más claridad respecto de sus objetivos y cómo va a trabajar. Van a seguir las críticas. Ya la Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a los medios escritos del país, hizo una declaración de alguna forma donde expresaba su preocupación por la comisión, pero a la vez se mostraba dispuesta a colaborar en todo lo que fuese necesario y estuviese a su alcance para avanzar en materia de combate a la desinformación. Y un poquito más dura fue la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que hoy día emitió una declaración al respecto, donde alertó sobre la eventual vulneración, ¿no es cierto?, de la libertad de prensa a partir de instancias como esta, pero aún, como falta información. Falta por ver. Pero creo que es razonable que los medios de comunicación, desde el punto de vista quizás de su representación gremial, ¿no es cierto?, levanten la voz, pues la libertad de prensa es un activo sumamente relevante para la democracia y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo. Entonces, bueno, cualquier eventual amenaza, está bien que se enciendan las luces de alerta, pero aquí falta más información, así que seguramente seguiremos conversando de ello. Sí, seguramente estaremos conversando cuando conozcamos la composición de esta comisión. Que va a ser en julio. En julio. Sí. En el próximo mes de julio, sí. Entonces vamos a conocer cómo se conforma. Y que según la ministra va a ser con credenciales académicas. O sea, eso significa que deberían ser investigadoras e investigadores de universidades o distintos centros de investigación del país. Perfecto. Bien, nos vamos entonces a una pausa y en el próximo bloque vamos a comentar los efectos de este sistema frontal y vamos a conversar con un experto acerca de las causas y la posible recurrencia de fenómenos naturales como el que hemos sufrido este fin de semana en nuestro país. Agradecemos ese trabajo que el día de hoy va a ser entregado a la Comisión de Reforma de Estatuto, que en conjunto con el resto de las actividades que ha estado desarrollando y con el material complementario, con los análisis jurídicos, de cumplimientos de normativa y demás, entonces deberá generar una propuesta definitiva que sea sometida a los órganos colegiados posteriormente. Hoy día entregamos el producto de ese trabajo tan intenso que se hizo, así que la invitación a toda la comunidad a que esté informada, a que revise los antecedentes que van a estar puestos transparentemente en la página, que revisen la propuesta, que opinen, que discutan y
en particular a todos los integrantes de la Junta de Socios, que se monten bien a caballo este tema porque tenemos que entrar al año de nuestro 105º aniversario, el próximo año, con nuevos estatutos para nuestra universidad. Cumplir los plazos establecidos con un trabajo muy responsable, concienzudo, y esto es un gran elemento que nos va a servir como para redactar finalmente los nuevos estatutos de la corporación, sumados a los otros insumos que es la reunión con los expertos, la propia opinión de los integrantes de la CREUDEC, más toda la asesoría jurídica que hemos solicitado en varios aspectos. Todos esos insumos, además de, por supuesto, las propias deliberaciones que se dan en las reuniones semanales de la CREUDEC, van a permitir elaborar entonces una nueva propuesta a partir del acuerdo, de la socialización, de las revisiones jurídicas que hay que realizar, para que, esperamos dentro de los próximos meses, esa propuesta ya más consolidada comience a ser socializada con los dos órganos colegiados por parte de los órganos del proceso, en concreto la CREUDEC. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radioudec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Estamos de regreso con la segunda parte de nuestro programa de Medios UDEC y los invitamos antes de comenzar a ver esta gráfica donde describimos a nuestro invitado. Octavio Rojas Vilches nos acompaña hoy. Él es doctor en Ciencias Ambientales, investigador principal de Anillo Cambio Climático y Sociohidrología de Inundaciones, perteneciente Octavio a la Facultad de Ciencias Ambientales, EULA y de la Universidad de Concepción. Con él vamos a hablar de los efectos del sistema frontal en las regiones de Biobío y Ñuble. Octavio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Medios UDEC. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. En un día bastante más tranquilo después del temporal que tuvimos el fin de semana. Sí. ¿Lo sorprendió, Octavio, lo ocurrido este fin de semana, a pesar de que, bueno, ustedes tienen mucha información y más posibilidades de anticipar, digamos, pero... La verdad, no tanto. Ya cuando teníamos información de la isoterma cero, se sabía que iba a ser un sistema muy complicado, especialmente para aquellos sectores que ya contaban con nieve. Estamos hablando de las cuencas andinas que tenemos acá en la región, la cuenca del Biobío, la cuenca del río Laja, la cuenca del río Chillán. ¿Por qué? Porque ya había acumulación de nieve anteriormente. Entonces, al tener una isoterma cero alta, cercana a los 3.200, 3.400 metros, implicaba que prácticamente la totalidad de todos estos sistemas iban a estar aportando escorrentía superficial y eso iba a aumentar los caudales de forma muy abrupta, que fue justamente lo que pasó. Y sabiendo eso desde el punto de vista académico, desde la investigación, ¿cómo evalúa la respuesta de los organismos públicos en términos de preparación y respuesta también a todas las inundaciones o desbordes de ríos y de cauces que se produjeron durante el fin de semana en distintos sectores del país? Yo creo que en general, a nivel institucional, ha existido un cambio bien grande desde el año 2010. De hecho, el sistema de alerta para realizar los procesos de evacuación funcionó
a tiempo, yo diría, en la mayor parte de las localidades. Bueno, si uno vivía cerca de un río o de algún sector que estaba en peligro de inundación, a las personas les llegaba efectivamente el aviso. Y ahí tenemos otro problema ahora, porque una cosa es que a uno le llegue el aviso, ¿cierto? O la alerta que evacúes, y otra cuestión es que las personas salgan. Sí. Y ahí se generaron muchas resistencias por parte de la población para poder realizar procesos de evacuación que fueran efectivos. Y en parte esto se debe a la poca conciencia que tenemos del riesgo. Ya, muchas personas comenzaron a habitar espacios cercanos a los ríos desde el año 2019 hasta la fecha, con el boom de las parcelaciones, ¿cierto? Sí. Entonces son personas que no tienen memoria hídrica con respecto al comportamiento de estos mismos sistemas. Claro, y que probablemente no creen que el río pueda recuperar su espacio natural, digamos. Justamente, nosotros conversábamos con población, con habitantes aledaños al río Chillán el día de ayer, y nos indicaban, bueno, si nosotros hubiésemos sabido que esta zona era inundable, no habríamos comprado parcela el año 2019 o 2020, invertido nuestro único ahorro en construir una vivienda en un sector que es inundable. Claro. Entonces, cuando a ellos les llega la alarma para que puedan evacuar, la alerta de evacuación, la gente no quería salir. Y eso nos confirmó la información la gente de emergencias de Chillán. ¿Y por qué? Porque asumían que no había peligro en este sector. Claro. Octavio, esta es una realidad que, como decías tú, y se ha visto mucho en redes sociales que los ríos tienen memoria, en definitiva van a llegar con estos fenómenos a ocupar los espacios que también ocupaban antes. Lo vimos para el terremoto, por ejemplo, con el tsunami de estas viviendas que estaban prácticamente a orilla de playa, que tuvieron problemas. Estos fenómenos ¿van a continuar? Yo quizá una pregunta un poco obvia, pero ¿van a continuar? ¿La gente ya tiene que tomar conciencia definitiva que no puede ya estar construyendo a orilla del río, por ejemplo? Bueno, hay dos preguntas. Lo primero es que si los eventos van a continuar. Definitivamente sí van a continuar. Ahora, ¿qué tan frecuentes van a ser? Es una pregunta que aún no somos capaces de responder, por lo menos acá en Chile. O, por ejemplo, la incidencia que tiene el cambio climático sobre estos eventos. Nosotros lo que hemos evidenciado hasta el momento es que las inundaciones en términos generales se comportan como un ciclo. Esto quiere decir que tenemos algunas décadas que son especialmente lluviosas, como lo fue del 75 al 85 aproximadamente. Yo creo que todos recordamos el auto cuando fue el desborde en el río Mapocho, ¿cierto? Y se lo llevaba a la corriente. 85, creo. Claro, me parece que esa fue el 83, pero después hubo otros procesos en el 85, 86, o sea, fue muy lluvioso y de hecho, bueno, mis papás o incluso mi abuela recuerdan mucho esos inviernos. Pero después la década del 90 fue una década mucho más seca, hubo algunos procesos más bien aislados, pero la frecuencia de los eventos disminuyó. Y nuevamente tuvimos una curva de ascenso desde el 2000 hasta el 2008 aproximadamente. El 2006 están los eventos acá en Concepción, pero todos recordamos esos eventos solamente en el Andalién. Pero el río Andalién se desbordó el año 2001, el año 2002 en dos oportunidades, en julio y en agosto. Y después de eso tuvimos el 2004 y además el 2006, que fue una de las más grandes inundaciones que tuvimos en el tiempo. Entonces ahora la pregunta es si estamos iniciando un nuevo ciclo de eventos de inundación nuevamente o esto solamente se refiere a un evento grande que ocurre de forma puntual propio de la variabilidad hidrológica que tienen cada uno de los sistemas en estudio. Claro, pero usted dice que en nuestro país no tenemos estudios al respecto, sin embargo sí hay literatura en otras naciones, en otras regiones del planeta. Y en esas hay cierta coincidencia de que sí el cambio climático incide, hace más frecuentes y más intensas las lluvias, como más ajustadas también en un periodo de tiempo más breve, digamos. Por una parte. Y lo otro también, bueno, que estos fenómenos se conectan también con otros, digamos. Nosotros hace poco vivimos incendios forestales, digamos, que generaron también una gran destrucción y que también pueden estar asociados al cambio climático. Bueno, finalmente, fenómenos distintos, verano, invierno, producidos quizás por la misma causa, no amerita que se trabaje más decididamente en justamente tener más información y difundirla y conectar servicios públicos, privados, academia, para tener una suerte de observatorios regionales, porque finalmente lo que ocurre en Biobío y Ñuble puede ser parecido, pero muy distinto a lo que puede ocurrir más al norte o más al sur.
Sí, quiero volver un poquito con el tema del cambio climático. Yo creo que hay estudios que se han hecho en algunas regiones, por ejemplo en Europa, donde las señales de concentración de precipitación son más o menos claras. En general, los estudios que hemos visto acá en Chile son bastante heterogéneos con respecto a la señal de la concentración de las precipitaciones. La típica frase de que llueve menos en menos tiempo no es clara en la zona central. De hecho, nosotros los datos que hemos visto para el río Andalién hasta el año 2020, de 1960 hasta el 2020, solamente podemos evidenciar una pequeña concentración de las lluvias. Y ahí es donde viene otro factor asociado, que es lo que estaba en la otra pregunta, que es con respecto a la ocupación que nosotros realizamos de esos espacios. Porque una pregunta que podemos realizarnos es si este evento es el más grande que hemos tenido o simplemente corresponde a un evento muy similar o de similares características, a otro que haya ocurrido en un periodo anterior, más antiguo. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con la ocupación nuestra de esos espacios? En Concepción lo que hemos visto es que hemos ocupado indiscriminadamente sectores que eran del río y áreas inundables. Entonces, lo que más aumenta es la ocupación por parte nuestra de esos sectores, ¿ya? Pero eso no quita, ¿cierto? O no disminuye la importancia del cambio climático en otros fenómenos, por ejemplo, el aumento de la temperatura, el aumento de las olas de calor, incluso el tema de los incendios forestales, que ahí puede haber una asociación directa, o la disminución de las precipitaciones, pero en la precipitación media, ¿cierto?, que hemos tenido en el último tiempo. Ahí la señal sí es más clara. Y a propósito de los incendios forestales del verano pasado, ¿aumenta el riesgo de desprendimientos, de aludes, por ejemplo? O sea, ¿sí? Porque esa tierra finalmente se vio afectada, ¿no? Ahí hay una erosión también importante y luego con una lluvia tan intensa, ¿hay mayor riesgo? Sí, por supuesto. Cambian, ¿no es cierto?, las condiciones de la cobertura vegetal y posiblemente pueda existir más riesgo de deslizamiento, de remociones en masa en términos generales. Ahora, hay que ver cómo se distribuyó un poquito la precipitación en este evento, ¿cierto? Y en general estuvo concentrada en la parte alta de la cordillera. Sí, la cordillera. Acá en Concepción muchas personas indicaban, bueno, resistimos súper bien las inundaciones, pero lo cierto es que la precipitación de este evento no llega ni a la mitad, prácticamente, o casi está en la mitad de lo que fue el evento del año 2006. Eso iba a preguntar yo, ¿cuál era la comparación con otros eventos para nosotros? Y en el caso de la región de O'Higgins o del Maule, por ejemplo, donde vimos puentes cortados, vimos suspensión de tránsito. Es que hay que diferenciar la parte andina, donde sí llovió bastante más y en algunos casos se registraron precipitaciones muy superiores a las históricas incluso, pero acá en la costa, particularmente en Concepción, el evento no tuvo una intensidad muy alta para nosotros. En 3 días alcanzaron a precipitar cerca de 90 milímetros, el año 2006 cayeron 188 milímetros en los mismos 3 días, o sea, casi el doble, y además la precipitación antecedente, que es lo que llueve antes del evento, durante este mes fueron alrededor de 160 milímetros. El 2006 habían caído 388 milímetros previo al desborde que tuvo el río Andalién. Entonces, que obedece netamente a la lluvia que cae en la cordillera de la costa, que es muy diferente. Ahora, ¿se proyecta otro frente de mal tiempo para la semana que viene, o fines de esta semana o principios de la semana que viene? Y pensando en los incendios forestales y estos terrenos erosionados de alguna forma producto de los incendios, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas particularmente? ¿Y puedo agregar algo más? Los de hielo. Claro. Los de hielos. También hay preocupación por posibles de hielo que no logre mantenerse la nieve un tiempo prudente, digamos. Hay 2 preguntas, ¿cierto? Yo quería complementarnos en la otra pregunta. Bueno, voy a partir por mi capacidad de retención entre tantas entrevistas hoy día ya no mucho. Bueno, voy a partir por el tema de la nieve. Lo que queda de nieve en la cordillera no es mucho. ¿Ya? Sí. Bueno, depende un poco de la cuenca. Si lo vemos en el caso de la cuenca del Maule, que son nuestros vecinos del norte, ahí la isoterma estuvo cerca de los 3.200, 3.300 metros. Entonces, a las altitudes máximas alcanza la cuenca alrededor de 4.000 metros. O sea, tiene 800 metros de delta ahí donde sí hay acumulación de nieve. En el caso de otras cuencas más chiquititas, como la del río Chillán, en el Chillán las altitudes máximas rondan los 3.300 metros y con una altitud isoterma de 3.200, 3.000, es bien poco lo que quedó de nieve arriba. Yo creo que ustedes pudieron revisar los videos de las termas de Chillán o incluso lo que pasó en el Laja, una situación muy similar. La crecida en el Laja fue muy, muy grande, producto de esto mismo. Entonces ahora
De hecho, un colega de la Facultad de Ingeniería Agrícola de Chillán mencionaba cuál iba a ser nuestra vulnerabilidad, porque ahora lo que tenemos que esperar es que nuevamente se vuelva a acumular nieve para tener agua durante el verano, porque solamente tenemos agua almacenada en los embalses, ¿cierto? Los embalses quedaron en un súper buen nivel en el Maule y en Biobío, pero ¿qué pasa con nuestro almacenamiento natural? Sí, el profesor Arumi decía eso, efectivamente. Justamente, Un dato, 900 milímetros precipitaron en Termas de Chillán, récord histórico desde que se registra aquello. Claro. Y bueno, eso generó bastantes problemas al complejo turístico, va a estar cerrado por lo menos 20 días, y la evacuación de todas las personas que estaban arriba, el fin de semana se vio aquello. Y además lo que decía el profesor Arumi, que efectivamente las reservas de agua, que son reservas naturales a partir de la nieve, van a ser más escasas para el próximo periodo estival, digamos. Ahora, todavía nos queda invierno. Sí, esperemos. Todavía nos queda invierno. Y ahí lo que siempre hay que tener cuidado es con esta dinámica que se produce en estas cuencas andinas, donde tenemos acumulación de nieve, podemos tener isotermas cercanas en invierno de 2000 metros, y después ingresa un sistema frontal con una isoterma más bien alta, y se produce el ingreso de toda esta nieve que estaba acumulada hacia los cauces, y obviamente tenemos el resultado del fin de semana pasado. Claro. Yo quiero volver a mi pregunta. Perfecto. Respecto de las poblaciones, las personas que están en terrenos que quedaron muy erosionados producto de los incendios forestales del verano y que tienen que prepararse para un sistema frontal que viene después del que ya ocurrió. ¿Algunas recomendaciones específicas para esas personas o esos sectores específicos? Yo creo que lo central es estar atento a las recomendaciones que entrega la autoridad en este caso. Ya tanto Senapred, ¿no es cierto?, y el Sinapred, como están funcionando, creo que aparentemente muy bien. Hay que estar atentos siempre a esas recomendaciones y estar conscientes del entorno en el cual uno vive. Yo creo que ahí nos falta a veces un poquito de educación hacia la geografía, que tanto que tanto ha ido disminuyendo en el último tiempo, y es muy importante que nosotros seamos conscientes de todos los riesgos a los cuales estamos expuestos en el lugar donde vivimos, ya sean tsunamis, incendios forestales, ¿no es cierto?, inundaciones, procesos de remoción en masa, y en la medida en que yo soy consciente de esos riesgos, puedo saber cómo prevenir o adaptarme a esos procesos. ¿Ya? Hay muchas localidades acá en la región, por ejemplo, en el proyecto Anillo que mencionaba al inicio, que estamos recién ejecutando con colegas de la Facultad de Ingeniería, estamos trabajando en esas relaciones que se establecen entre estos procesos con las comunidades. Y hay muchos ejemplos bien positivos donde las personas han tomado medidas de adaptación frente a estos fenómenos. Y eso donde ocurre principalmente en áreas rurales, donde el Estado a veces está un poco más ausente. Entonces ahí las personas, después de haber vivido 21 procesos de inundaciones, o más de 20 en general, en los últimos 50 años, se han tenido que adaptar a estos fenómenos, como realizando adaptaciones en sus casas, con equipos electrógenos adecuados, realizando pasarelas, ellos tienen botes, o sea, hay un proceso de adaptación también de conocimiento del entorno. No han dejado sus propiedades, pero sí se han ido adaptando paulatinamente. La actividad de la construcción demanda, ¿no es cierto?, ciertos materiales que provienen de los lechos de ríos, y a veces vemos que muchas de esas extracciones no están reguladas, otras sí, pero hartas que no. Y hay denuncias, etcétera, y también problemas ambientales. ¿Cuánto influye esas operaciones, ¿no es cierto?, para generar luego, generar estos problemas en escenarios como el que estamos viviendo? Una pregunta compleja de responder, por la magnitud que tuvo la crecida fundamentalmente. A ver, y hay dos aristas. Si uno observa la última crecida que tuvimos del 2006 al año 2022, en casi la mayoría de los ríos andinos existía una proliferación de árboles en el interior, ¿ya? Y eso producto de la relativa estabilidad que tenía el cauce. Entonces, como no había estabilidad, o sea, como estaba muy estable, ya comenzaron a crecer estos árboles, los aromos, ¿cierto?, que veíamos al interior, los sauces. Era cosa de uno pasar desde Concepción por la 5 Sur y se da inmediatamente cuenta de que los lechos de los cauces estaban completamente cubiertos por árboles. Hoy día, si vamos a hacer un recorrido a la zona del Ñuble, por ejemplo, nosotros ayer anduvimos haciendo un vuelo por ahí, observábamos que el río barrió con buena parte de la vegetación. Ahora, ¿cuánto incidió eso en el proceso? Es una cuestión que hay que analizar. Lo mismo ocurre con las extracciones de árido. En el río Maule estaba totalmente fragmentado con el tema de las extracciones de árido. Habían extracciones muy grandes, y el problema que tenemos ahí es que la mayor parte de esas extracciones no están bien fiscalizadas.
o en algunos casos carecen de regulación, entre las extracciones más pequeñas. Entonces, obviamente realizan modificaciones de los cauces, generan acopio de material al interior del río y obviamente ante algún tipo de crecida pueden generar algún efecto sinérgico con el aumento del caudal o incluso desviaciones de flujo dentro de la misma llanura de inundación. Y esas extracciones a veces tienen correlato en instalaciones precarias, digamos, la gente vive finalmente allí, muchos de los casos que vimos de personas evacuadas correspondían a gente que trabajaba justamente en extracción de áridos. Pero es parte de los factores que en el fondo nosotros llamamos condicionantes. El detonante en este caso es la precipitación, pero luego hay una serie de factores como la presencia de basura, la presencia de vegetación, la presencia de extracciones de áridos, en general cualquier tipo de obstrucción que exista en el cauce puede agravar estos procesos de inundación. Y en el caso de las ciudades, ¿cómo se han comportado mejor? Ahí la clave son estos planes maestros de aguas lluvias, ¿no? Que tienen como misión evitar justamente las inundaciones y propiciar que el escurrimiento sea lo más normal posible. Yo no sé si sería tan optimista. ¿Por qué razón? Porque en general ahora la lluvia estuvo en la cordillera. Entonces, generalmente en estos ríos, en estos sectores que fueron afectados, son áreas más rurales, ¿ya? Entonces, la mayoría de nuestros asentamientos son ciudades medias o ciudades costeras, como área metropolitana de Santiago, Concepción o Valparaíso. En Concepción ya sabemos que la intensidad de la precipitación, los montos pluviométricos del evento no fueron tan altos. Y en el resto de las ciudades, por ejemplo en Santiago, hubo mucho problema con el tema de la acumulación de basura en el interior. Entonces, no podemos saber todavía si realmente nuestros sistemas se pusieron a prueba o no. ¿Ya? Yo creo a priori que no. ¿Ya? Que no. De hecho, si uno observa los datos de la Dirección Meteorológica de Chile de acumulación de precipitación, en general estamos en déficit todavía. Sí, claro. Curicó está en déficit, Concepción todavía mantiene su déficit de precipitación. Sí, Chillán también. Y Chillán también. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito urbano? Quizás falta otra lluvia para ponernos a prueba. Lo que sí, hay un déficit, obviamente, en medidas. Tenemos un déficit de la planificación de las ciudades. Las áreas de riego no están bien recogidas. En el caso de Chillán, si uno observa el instrumento de planificación, con las áreas de inundación, hay sectores que incluso están subestimados en un 90%. O sea, están muy reducidos en contraste con el área real de afectación frente a un peligro. Entonces, esa situación no solamente ocurre en Chillán, sino que también es replicable en otras ciudades. O cómo abordamos también la problemática de las inundaciones desde otras perspectivas, por ejemplo, integrando soluciones basadas en la naturaleza, basadas en enfoque de infraestructura verde. Ya veíamos el año 2016, 2017, que trabajamos un montón con una colega que ya no está acá, con Carolina Rojas, en aportar evidencias para la creación de la Ley de Humedales Urbanos. Todo perfecto, ¿cierto? Súper bien, salió la ley, hay muchos humedales que han sido declarados humedales urbanos, pero hoy día seguimos nuevamente cuestionándonos si tenemos que conservar esos humedales o realmente tenemos que destinarlos nuevamente a la urbanización, cuando en realidad en pleno año 2023 no deberíamos por qué tener un cuestionamiento sobre el rol que cumplen estos humedales cuando está súper bien demostrado en Europa, por ejemplo, todos los beneficios que aportan, y acá todavía estamos en ese proceso de cuestionamiento. Y cuando hay señales constantes, además, que de la importancia que tienen. Y obviamente todos estos ecosistemas nos brindan un apoyo natural, ¿cierto? Una solución natural, para almacenar el agua lluvia y liberarla de una forma mucho más prolongada, si no por nada, ¿cierto? Son las esponjas de nuestras ciudades. Concepción ya ha perdido muchos humedales a lo largo del tiempo, quedan remanentes de esos ecosistemas. El tema es cómo los aprovechamos. Y no solamente desde el punto de vista de la conservación, sino para aportar beneficios a las personas. Y pensando justamente en soluciones integrales, aparte de los humedales, ¿qué otras alternativas tenemos como sociedad en el fondo? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista urbano, hay un montón de soluciones basadas en la naturaleza que se llaman, o infraestructura sostenible, ¿ya? Desde ese punto de vista podemos transformar nuestros parques, pensar en la pavimentación, por ejemplo, tener pavimento de tipo permeable, acumulación de agua lluvia en las viviendas cuando llueve y que esa agua lluvia sea utilizada para otros fines dentro de las casas en la medida de lo posible. Además de eso está la conservación de las llanuras de inundación. La llanura de inundación tradicionalmente, ¿qué es lo que hacemos? Urbanizamos hasta el borde del río.
¿cierto? Cuando en realidad deberíamos tener un espacio natural del río para que éste pueda crecer, para que ahí se puedan desarrollar las diferentes especies que ahí habitan y por lo tanto generar mayores beneficios a la ciudad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas soluciones basadas en la naturaleza, estamos considerando una red integrada de soluciones que aporten a la disminución de estos eventos que puede ser que sea más frecuente en el futuro. Quizás ahora estamos teniendo las primeras señales, es una cuestión que vamos a tener que evidenciar. Otra pregunta que nos podemos hacer es si vamos tan rápido pensando en la ciudad, tan rápido pensando, planificando la ciudad, como estos cambios a lo mejor pueden ir ocurriendo. ¿Ya? ¿Vamos en la misma dirección o quizás nos estamos quedando un poco atrás? Octavio, ¿cómo se proyecta lo que queda de invierno? Tú decías al inicio, todavía queda invierno. ¿Vamos a esperar fenómenos similares? ¿No sabemos? ¿Cómo lo ven ustedes o lo han podido proyectar? Yo creo que la principal preocupación que tenemos ahora es el fenómeno del Niño. No sabemos no sabemos la intensidad con la cual va a venir el fenómeno del Niño. Hay diferentes modelos, hay modelos que indican que muy probablemente va a venir con una intensidad muy superior a la que ha tenido históricamente, pero ahí hay diferencias, ¿no es cierto?, entre cuál va a ser el resultado final. Ahora, históricamente, esto ya está en otros papers, del año 2003 hacia atrás se hizo un análisis de cómo se comportaba la precipitación con el fenómeno del Niño. Y lo que se sabe hasta ahora es que desde la región del Maule hacia el norte, generalmente las precipitaciones aumentan durante el invierno. O sea, entre el fenómeno del Niño y en el invierno se produce el aumento de precipitación. Acá en Concepción lo que nosotros hemos visto es que las precipitaciones tienden a aumentar en primavera. O sea, deberíamos tener una primavera un poco más lluviosa. Septiembre, octubre, noviembre. Pero aún así, si me preguntas cómo viene el invierno, estamos recién comenzando, las cuencas quedaron en una situación de mayor vulnerabilidad. El río Biobío ayer alcanzó 9.600, creo, 9.600, 9.700 metros cúbicos por segundo, muy por debajo de lo que fue el 2006. Pero ya estamos en una situación más bien crítica desde el punto de vista de la saturación de los suelos, de la cantidad de agua que quedó al interior de los cursos fluviales. Hoy día el embalse Colbún decía que ya no tenía más capacidad de regulación. Por lo tanto, si tenemos otro evento, simplemente lo que ingresa arriba del embalse va a ser lo mismo que va a salir agua abajo del embalse. Perfecto. Bueno, con esta advertencia, ¿no? Hay algunas preguntas sin respuesta, pero que nos invitan a estar alertas. Cerramos esta parte de la conversación. Nos vamos ahora a un espacio que ya es habitual, ¿no es cierto?, que es esta recomendación de libros. Ahora, esta vez le tocó a la Paz. ¿Qué nos traes? Ahora sí que sí les traigo el libro. Mire, les traigo un libro que se llama Las Inseparables, que es de la gran Simone de Beauvoir, que es para mí una de las mejores escritoras de la historia, digamos, me encanta. Para quien quizás no la ha escuchado mucho, es escritora del Segundo Sexo y Una mujer rota, maravilloso libro también. ¿De qué se trata Las Inseparables? Es una especie de biografía de Simone de Beauvoir con algo de... que cuenta la historia con una de sus mejores amigas, historia de infancia, historia de adolescencia y también un poco de educación superior por ahí. Es un libro bellísimo, es breve, pero con la intensidad que escribe Simone de Beauvoir, así que se lo recomiendo a todas y todos para que lo lean, porque la verdad es que aquí no hay distinción, para hombres y mujeres que lo puedan leer. Bueno, muy bien. Agradecemos al doctor Octavio Rojas, especialista en ciencias ambientales. Doctor, muchas gracias. Un mensaje final, digamos, para nuestra audiencia. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y agradable conversación, y yo creo que el mensaje para todos es estar preparados, ya estar atentos a los avisos de la autoridad y obviamente ser conscientes, ¿cierto?, como bien lo indiqué durante la entrevista, del entorno en el cual estamos habitando. Tabita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes, a todas las personas que nos están viendo, y reforzar lo que decía el profesor Octavio Rojas en cuanto a cuidarnos y escuchar a la autoridad competente. Si señalan que hay que evacuar, porque efectivamente vimos este fin de semana varios ejemplos de personas que no salieron cuando debían salir y arriesgan no solo sus vidas, también las de otras personas, quienes tienen que llegar a rescatar o
o se generan más dificultades. Entonces, a escuchar a la autoridad competente que efectivamente está haciendo bien su trabajo en este momento. Bien, Paz. Bueno, muchas gracias muy entretenido el programa, muchas gracias profesor Octavio por toda esta conversación que tuvimos. Y yo la verdad, como dije en un inicio, más que nada mandarle mucha energía a toda la gente que lo está pasando mal. Como decía Tabita también, tomar absolutamente todas las precauciones. Quizás puede sonar un poco cliché, pero lo material se puede recuperar con esfuerzo claramente, pero la integridad física y la vida de cada uno vale mucho más que eso, así que nada, saludos y harta fuerza para la gente que en este minuto está pasando un mal rato por el tema de los temporales, como lo vimos también en el verano con los incendios. Bueno, adherimos a ese mensaje de solidaridad, ese llamado también a la precaución, a escuchar a la autoridad y un reconocimiento, creo, también a aquellos que de la sociedad civil, ¿no es cierto?, están también aportando, incluidos los medios de comunicación, que nos ha tocado duro en este último fin de semana. Así que les agradecemos su audiencia, muy buenas noches y nos vemos el próximo martes en Medios UDEC. Medios UDEC.